Bienvenidos al programa Garantías Ambientales. El caso que hoy vamos a analizar es Iniciativa Paz con la Naturaleza. El presidente de la República de Costa Rica, mediante decreto ejecutivo número 33487 MP, publicado en el diario oficial La Gaceta del 29 de diciembre de 2006, creó la Iniciativa Paz con la Naturaleza. El propósito de establecer agendas de trabajo nacionales e internacionales para la consecución de la sostenibilidad ambiental es parte de esta iniciativa. Además, para el mantenimiento y la recuperación de los ecosistemas que permiten vida en el planeta Tierra. Para impulsar la puesta en marcha de la iniciativa Paz con la Naturaleza, se estableció un plan de acción y se creó una comisión presidencial integrada por funcionarios públicos de alto nivel y personalidades del sector no gubernamental, con el propósito de asesorar al presidente de la República en materia ambiental. También se conformó un comité ejecutivo encargado de regular las acciones relacionadas con el trabajo de la comisión, así como una oficina ejecutora responsable de las tareas cotidianas requeridas para la puesta en marcha de la iniciativa. La comisión presidencial convocó a grupos de trabajo para analizar con diversos sectores sociales temas relacionados con política nacional ambiental. Se crearon 15 grupos de trabajo sobre cambio climático, consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, financiamiento para estas áreas, recursos marinos, gestión del recurso hídrico, reducción del manejo de residuos, manejo y disposición de materiales tóxicos y peligrosos, planificación y ordenamiento del territorio, así como educación para la sostenibilidad ambiental, turismo y sostenibilidad, energía, política exterior ambiental, salud y ambiente, transporte y agricultura, como la producción sostenible de la misma. El plan de acción será la herramienta para estructurar las tareas, actividades, acciones y proyectos para cumplir los fines definidos. Se identificarán responsables en las instituciones públicas y recursos disponibles. También se desarrollará una estrategia de financiamiento a largo plazo. Además, se promoverán diálogos de concertación con los sectores económicos, políticos y sociales e iniciarán las acciones para cada uno de los programas. Finalmente, se consolidará la oficina ejecutora responsable de establecer el control de actividades. Para discutir sobre el caso, hemos invitado a Pedro León, coordinador de la oficina ejecutora de la iniciativa Paz con la Naturaleza. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cuál es el interés del presidente de la República de establecer una iniciativa de paz con la naturaleza? Bueno, hay que preguntarle a él, pero digamos lo que yo deduzco... Pero usted como representante. Lo que yo deduzco es lo siguiente, el presidente, después de informarse y enterarse a través de diferentes canales, incluyendo algunos amigos que nos acercamos a él y le hicimos ver que el planeta está entrando en una etapa de grandes cambios climáticos y de otra índole, o sea que estamos empezando, y tal vez no empezando, pero que estamos ya en una franca crisis ambiental que viene de muchas fuentes. Lo más notable es el cambio climático, ¿verdad? Lo que resulta de las emisiones de gases de invernadero a la atmósfera. Y ese convencimiento, esa preocupación, pues está a la base de la motivación del presidente para crear la iniciativa. El problema global primero, ¿verdad? Y luego, pues que en Costa Rica, con todos los avances que se han dado, pues siempre tenemos muchas cosas que resolver aún, ¿verdad? En ciertos campos, como el manejo de desechos, el manejo de recurso hídrico. Somos básicamente un país tercermundista, en mi opinión, ¿verdad? Seguimos con condiciones muy difíciles, no hemos superado cosas como el manejo de los desechos sólidos, seguimos contaminando
los acuíferos, las aguas, en fin, tenemos mucho que hacer. No somos el único país, la humanidad entera vive esta crisis ambiental, pero esa yo creo que es la motivación, una convicción de que tenemos que trabajar juntos porque hay una crisis que enfrentar. ¿Tiene relación la iniciativa Paz con la Naturaleza de la administración Arias Sánchez con la iniciativa Paz con la Naturaleza de la administración Pacheco Lespriella? Ninguna. Ha habido gente que dice que es una continuación de lo mismo. Yo le confieso que yo no sabía, que los que le planteamos la iniciativa al presidente no sabíamos que existía esta otra iniciativa. Sabíamos lo de las garantías ambientales, porque eso sí se anunció desde el puro inicio, pero no sabíamos, y de hecho el nombre inicial que se había pensado era Paz con la Tierra, pero esa al traducirse tiene sus implicaciones que no traducían bien, pues, ¿verdad? Entonces terminamos con Paz con la Naturaleza como el nombre de la iniciativa, pero no es por desprecio a otras iniciativas, sencillamente yo por lo menos y los que estuvimos ahí no estábamos al tanto de esta otra iniciativa, y no tiene nada que ver, digamos, la manera en que se planeó esta iniciativa de don Oscar con la que don Abel había planteado. Son dos cosas diferentes con el mismo nombre. ¿Cómo se ha impulsado la puesta en marcha de la iniciativa Paz con la Naturaleza? Bueno, hemos hecho muchas cosas, digamos, aparte del trabajo de grupos, que ahora te puedo contar un poco cuál ha sido el resultado del trabajo de esos grupos. Hemos estado propiciando acciones a largo plazo. Nosotros creemos que el impacto, o sea, los cambios que se requieren para enfrentar la crisis son cambios que deben pensarse a largo plazo, ¿verdad? Que deben ser cosas en que apostamos hacia el futuro. Y en ese sentido, para que no se maneje solo en este cuatrienio, esa es la idea. Pues sí, exacto, que tengan impactos permanentes. Por ejemplo, bueno, estamos hablando de cosas como, por ejemplo, la puesta al día de los currícula de la educación pública, que actualmente lo que tienen es la información tradicional sobre el ambiente, sobre los ciclos, pero no están al día en cuanto a la crisis que estamos viviendo, en cuanto a las nuevas metas que la humanidad se está poniendo en el sentido de reducción de emisiones, etcétera, todas las cosas que podemos hacer. De modo que este es un proceso que llevamos en colaboración con el MEP, que es de muy largo plazo, porque la educación es de largo plazo, pero es lo que funciona, digamos. Otras cosas es como ambientalizar al sector público, que es otra meta que esperamos tenga un impacto, o sea, esté montada antes de que acabe el gobierno y luego tenga un impacto permanente. ¿Qué significa ambientalizar? Ambientalizar. Es lo siguiente, Gabriel, desde hace muchos años, muchos países, y en esto estamos colaborando con el gobierno inglés, porque ellos vivieron la experiencia de un incidente que se generó por un periodista que fotografió al Parlamento inglés de noche, encendido, con la calefacción puesta, y el periodista se puso a hacer cálculos de lo que le costaba al gobierno inglés tener encendidos los edificios públicos de noche y dejar las computadoras encendidas y en fin, todas las malas prácticas que traemos, yo no digo que malintencionadamente, pero que al fin son malas prácticas. Y ese incidente pues generó todo un proceso de análisis y una ley que ha cambiado las prácticas en el Reino Unido. Nosotros estamos trabajando con ellos en el mismo sentido. Tenemos que aprender que hay una serie de maneras de comportarse, lo que llamamos ecoamigablemente, haciendo cosas que algunas son muy fáciles de hacer, como apagar la luz. Eso no requiere ninguna inversión adicional. Requiere que desde el conserje hasta el ministro estén de acuerdo de que esta es una política, que eso es un modo de vida que vamos a adoptar. Una gestión ambiental. Una gestión constante que tenemos todos que ir incorporando a nuestras vidas, ¿verdad? Ese es, por ejemplo, otro ejemplo de cosas que estamos sembrando hoy para que den fruto mañana. Otras en esa misma línea, pues nos preocupa mucho en esa misma línea lo que es el tema del ordenamiento territorial, que es una de las cosas que surgen de este plan de acción, como digamos, lo más urgente que necesita nuestro país. Necesitamos
porque hemos hablado mucho de ordenamiento territorial, pero no existe un instrumento avalado, oficial, que le permita a los ministerios, a las MUNIs, a otras instituciones, al registro, tener este instrumento de alta resolución que nos permita identificar con claridad dónde se debe construir, dónde no se debe construir, dónde van carreteras, dónde... Y ordenamiento ambiental territorial que estaba ya planteado en la Ley Orgánica del Ambiente y que no se ha puesto en práctica. Es correcto. Entonces, de ahí surge, por ejemplo, una de las grandes prioridades que sale del plan de acción. De todo este trabajo surgen así las acciones de más urgencia, y esa es una de ellas, y se está trabajando, y creemos que deberíamos poder, antes de que acabe el gobierno, llegar a un instrumento de alta resolución, un poco basado en el gran esfuerzo que ha hecho el país con lo de Catastro, ¿verdad? Que ha habido una inversión de muchos millones, 90 millones de dólares para fotografiar el país, para tener en alta resolución todas las áreas urbanas y otras áreas importantes, y todo el país a una cierta resolución. De modo que, por ejemplo, otra vez aquí estamos hablando de algo que es fundamental para que el país se ordene en dónde debemos construir, en dónde no debemos construir, cuáles son áreas protegidas, en fin, una serie de cosas como estas. Pero en esa misma línea, y hablando de cosas de largo plazo, pues también tenemos un esfuerzo por crear un fondo patrimonial para los parques nacionales. Es un sueño de toda una vida. Cuando a mí, el colega don Álvaro Ugalde, que me atrajo hasta esta idea para hablar con el presidente, esa fue una de las cosas más interesantes que planteaba él y que hemos seguido, y es la idea de que necesitamos, como lo tuvo Guanacaste, y vos conocés muy bien esa historia porque se gestó en el primer gobierno de don Oscar, con Álvaro Umaña de ministro. Las conversiones de deudas generaron estos fondos que funcionaban como un fondo patrimonial, ¿verdad? Y que Guanacaste lo tuvo por 15 años seguidos, recibiendo intereses 15 años, y luego el principal de la conversión de deuda. Y eso le permitió a la ACG, al Área de Conservación Guanacaste, llegar a un estándar de ejecución, de gestión, ¿verdad? Muy... Una consolidación. Una consolidación, y algo admirable, porque lograron gestar programas de educación ambiental, programas para el cuidado de contrafuegos, ¿verdad? Contra incendios. Lograron consolidar programas para visitación de las escuelas al parque, donde los estudiantes eran inducidos para que entendieran que ese parque era de ellos. Ellos eran vecinos del parque, pero el parque es de ellos y tienen derecho a conocerlo, a ser parte literalmente de diversas maneras del área de conservación. Entonces, la convicción es que el Estado está aportando en este momento para pagar salarios de toda la gente que trabaja en MINAE, por ejemplo, por ley ahora, por la Sala Cuarta. Pero siempre hay un faltante, siempre por una razón u otra, y son diversas razones, no hay una sola. Pero nosotros creemos que si establecemos un fondo que anualmente le entre al sistema, respondiendo a necesidades que el mismo sistema defina, eso nos va a dar esa diferencia, ese nivel que nos llevaría a los estándares de la CBD para parques nacionales y otras áreas protegidas. De modo que estos son el tipo de esfuerzos a largo plazo que estamos apuntando y que serían, esperamos, cambios permanentes en la gestión del país. Iniciativa Paz con la Naturaleza. Vamos a un corte y ya volvemos. Iniciativa Paz con la Naturaleza, ordenamiento ambiental del territorio costarricense que tanto urge a corto, mediano y largo plazo. Para eso hemos invitado a Pedro León, coordinador de la oficina ejecutiva de esta iniciativa. Pedro, ¿qué es el plan de acción de la iniciativa Paz con la Naturaleza? Sí, la situación es así. Trabajaron un gran número de grupos de expertos, por cierto, todos trabajaron ad honorem, gente de la academia, del sector privado, del sector público,
que analizaron estos diferentes campos que ya mencionaste para priorizar acciones en nuestro país en ese campo, ¿verdad? Y de esa docena más o menos de documentos que salen, nosotros, uno de nuestros asesores los fundió, los resumió en un solo instrumento, en un solo documento. Eso está relacionada con la comisión presidencial también. Estas son las 12 comisiones que trabajaron bajo la tutela, digamos, es de esos... De esa comisión presidencial. De esa comisión, bueno, no, son los grupos de trabajo en que había miembros de las comisiones, de la comisión presidencial, obviamente en casi todos los grupos había miembros de la comisión presidencial, y de ahí salieron pues sendos documentos sobre acciones en estas diferentes áreas que has mencionado. Ahora, el primer esfuerzo era fundirlos todos en un solo documento, porque no le íbamos a entregar al presidente un montón de pequeños o grandes. En realidad, al final sale un documento muy grande que tuvimos que resumir para poder presentarle a don Oscar al año del lanzamiento, el 6 de julio pasado, el resumen de este documento, de este plan de acción. El plan de acción resume 11 acciones prioritarias como la que ya te mencioné, de ordenamiento territorial, que consideramos que es casi que la número 1 y la 2 y la 3 en el documento, pero otras en otros campos, ¿verdad? Y eso es, pues, digamos, es un documento que ya se produjo, que lo hemos usado precisamente para definir algunas de nuestras propias prioridades en la oficina ejecutora, y que, bueno, que el presidente lo tiene ahora para su consulta y sus decisiones, pues, ¿verdad? El plan de acción, pues, es un documento que nos da una serie de metas a mediano, corto y largo plazo, en realidad, ¿verdad? Y plantea, pues, como ya te dije, una serie de cosas importantes y urgentes que el país tiene que hacer. ¿Cuál es la función de la oficina que usted dirige? Bueno, nosotros somos el grupo técnico, ¿verdad?, que preparamos documentos, que coordinamos acciones, por ejemplo. Es un grupo interdisciplinario, transdisciplinario. Sí, exactamente. Ahí hay desde abogados, biólogos, geólogos, en fin, comunicadores. Es un grupo disciplinario, es un grupo de profesionales jóvenes con títulos universitarios. Sí. Y bueno, básicamente lo que hace el grupo, pues, es tratar de que las metas de la iniciativa se cumplan, ¿verdad? Incluyendo una que no mencioné, que es lograr la C-neutralidad en nuestro país en el año 2021, que es una de las ideas que el presidente planteó. ¿Cuántos grupos de trabajo fueron creados y cuáles son las principales áreas de acción, ya para puntualizar? Bueno, vos leíste la lista, prácticamente. Sí. Yo no la tengo aquí, pero fueron, básicamente al final fueron 12 grupos los que trabajaron, produjeron instrumentos y fueron parte de este documento grande, como te digo, que es el plan de acción no editado, o digamos no resumido, y el plan de acción resumido. Pero fueron al menos una docena y creemos que como 120 personas que trabajaron ad honorem en este plan. ¿Qué son los programas estratégicos? Bueno, porque hay una diferencia entre grupos de trabajo y estos programas estratégicos. ¿Están relacionados las actividades de los grupos con los programas? Hay un grupo por programa estratégico, por tema estratégico, sí, claro. ¿Existen plazos para la ejecución de estos programas? Pues la intención es que algunas, o por lo menos las principales metas que te he mencionado, se cumplan antes de que acabe este gobierno, pero sabemos que no todo se puede hacer en un gobierno, es imposible, ¿verdad?, lograr todas esas metas en un solo periodo de gobierno, más que nosotros empezamos como iniciativa ya cuando el gobierno había empezado, ¿verdad? ¿Por qué no lo inició desde sus arranques? Bueno, porque no tomamos la iniciativa de hablar con el presidente antes. Entonces es una iniciativa que sale, que se gesta del interés colectivo. De la sociedad civil y a la cual el presidente responde, correcto, sí. Sí, porque es curioso que la administración Arias en su periodo 86-90
tomó iniciativas muy fuertes en materia de protección ambiental. Bueno, creó el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, de las cuales incluso yo soy uno de los fundadores, junto con otras personas, y que además se estableció la Estrategia Nacional de Conservación en aquella época. Claro. Y en esta oportunidad ha sido timorato la administración en este campo, hasta claro, que ustedes vengan. Eso es tu opinión, ¿verdad? Pero un poco es cierto. En cierta manera, la idea de un ministerio surgió cuando el actual presidente, don Óscar Arias, era ministro de Planificación y creó la comisión consultiva, cuando el presidente era Daniel Oduber, creó la comisión consultiva para analizar la situación de los parques nacionales dentro del MAG, que todos sabíamos, sí, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que era una contradicción en términos tener un ministerio que se suponía que tenía que promover la agricultura y la ganadería con los parques nacionales ahí metidos en un costado. Y de ahí surgió de esa comisión consultiva surgió pues la idea de que se requería o un instituto, que en aquella época se llamó Inderena, por cierto, o un ministerio. Y al final, cuando el presidente llegó, cuando don Óscar llegó a presidente, establece ese ministerio. Sí, en la primera administración. ¿Cuál es la correlación entre Iniciativa Paz con la Naturaleza y Ministerio del Ambiente? Hay un diálogo constante, hay una actividad hay un diálogo constante. porque el ministro es uno de los miembros del Consejo Presidencial y él, de hecho, juega un papel, evidentemente, en un ministerio como el MINAET, ahora, ¿verdad? El MINAET, muy importante en lo que es cumplir o llevar adelante un poco algunas de los aspectos de la iniciativa, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las acciones prioritarias dentro de este plan de acción, Pedro, para que esta iniciativa tenga un impacto a nivel nacional? Ya te mencioné 4 de las 5, la ambientalización del sector público, poner al día los programas de educación, un fondo patrimonial permanente, el trabajo con ordenamiento territorial al que le estamos enfocando porque creemos que es de mucha importancia, y finalmente algo que el presidente lanzó hace ya más de un año, que es el tema de llegar a ser un país C-neutral. Ahora, en principio, todos los países del mundo necesitamos llegar a ser C-neutrales si queremos volver a una situación de estabilizar nuestra atmósfera, de bajar las emisiones, y esperamos de revertir este proceso, que vos como biólogo y como conocedor del tema sabes que es un proceso muy complicado. Si seguimos agregando gases de invernadero a la atmósfera, se va a seguir calentando y vamos a seguir teniendo todos los cambios climáticos que inclusive algunos de nosotros creemos que estamos viendo, o sea que no es una cuestión teórica, es algo que creo que el mundo la está reconociendo por todos estos eventos climáticos nuevos que hemos visto en los últimos años. Incluso ya se habla ya no solo de una transformación climática, sino una transformación ecosistémica global, ¿verdad? Sin duda, porque estos cambios climáticos tienen un impacto global, es evidente, están desplazando áreas que antes eran, digamos, de bosque seco, o que eran de bosque húmedo, se están volviendo bosque seco y viceversa. O sea, hay un cambio efectivamente global de mucha importancia, que yo creo que todavía ni siquiera entendemos bien. Uno de los problemas que tenemos los seres humanos es prediciendo el futuro. Somos muy miopes, y eso lo demostró, por ejemplo, el problema de los CFCs y el hueco de ozono. No fuimos capaces de ver esa relación. ¿Qué eran los CFCs, Pedro? Los clorofluorocarbonos, estos refrigerantes, ¿verdad? Que sabemos que destruyen el ozono, que es este filtro solar que está sobre la estratosfera. En fin, el punto es que estas 5 cosas son las grandes prioridades que estamos moviendo, y lo de C-neutralidad pues es muy importante porque se han unido varios países perdón, y lo otro que ha pasado es que no solo países, sino instituciones, universidades quieren ser C-neutrales, compañías, ciudades, regiones, en fin. Esa es la ambientalización que usted habló al principio. Es un tipo de ambientalización que
que se está volviendo un reto para muchas instituciones. Por ejemplo, ya en Costa Rica la Earth se ha declarado ser neutral, lo cual no me sorprende. Tienen una gran cantidad de bosque y practican con mucha dedicación buenas prácticas ambientales. La Universidad de Costa Rica está buscando lo mismo, la UNA también, ahora sigue la UNED, ¿verdad? Sí, estamos en un plan de gestión ambiental. Excelente. Y eso, digamos, es la gran transformación que tenemos que ver. Cuando todos los seres humanos decidamos, tenemos que ser personalmente neutrales, ¿verdad? Y cubrir nuestras emisiones de alguna manera. Sí, es una internacionalización de la ambientalización, sí, por decirlo de alguna exactamente. Forma. Hoy en día es posible, si uno quiere, y el presidente se los pidió a sus ministros, cancelar, por ejemplo, nuestros viajes al exterior a través de FONAFIFO para hacerlos neutros, ¿verdad? Carbono neutrales. Y si uno viaja, pues eventualmente tendría que pagar mucho dinero para hacerse neutral, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros que no viajamos mucho podemos hacerlo sin que eso nos quiebre, digamos, económicamente. De modo que estos conceptos de que todos tenemos algo que hacer, pues es, digamos, el mensaje de fondo, ¿verdad? Que nosotros quisiéramos que todo Costa Rica y toda la humanidad obviamente entendiera. Un poco ese es, no sé si estoy contestando tu pregunta. Iniciativa Paz con la Naturaleza. Vamos a un corte y ya volvemos. Iniciativa Paz con la Naturaleza, una propuesta que nace de los grupos ambientalistas, ecologistas, académicos, especialistas, públicos y privados. Una propuesta que la adopta el presidente de la República para establecer agendas de trabajo nacionales e internacionales de gestión ambiental. Para analizar el caso hemos invitado a Pedro León, coordinador de la oficina ejecutiva de esta iniciativa. Pedro, en estos planes de ordenamiento del territorio, evidentemente se está incluyendo ecosistemas terrestres y están incluyendo también los ecosistemas marinos. Correcto. Es bien conocido que nuestro esfuerzo ha sido básicamente en ecosistemas terrestres y la parte marina siempre ha quedado un poco de lado. Sí, porque el territorio costarricense es 10 veces más grande exactamente. El marino que el continental. Y se ha dicho muchas veces, y mucha gente lo ha repetido, que hemos vivido de espaldas al mar, ¿verdad? Es algo evidente para el esfuerzo en la creación de un fondo patrimonial que nos lleve a los estándares CBD de la Convención de Biodiversidad. Nos hemos dado cuenta que el lado flaco es precisamente el lado marino, el hecho de que Costa Rica tiene menos de un 1% de su territorio marino protegido y que eso no es representativo de los diferentes ecosistemas. Entre más se trabaja en el aspecto marino, y hay un trabajo reciente, por ejemplo, sobre la isla del Coco del grupo de CIMAR, de Jorge Cortés y el grupo de la Universidad de Costa Rica, es evidente que tenemos tal vez más biodiversidad marina que terrestre, y eso por lo menos no lo sabíamos hasta hace poco. Es tremendamente grande esa biodiversidad marina, una gran cantidad de organismos diversos que se encuentran en nuestras costas, en la región marino-costera, ¿verdad? De modo que el mar es otro de nuestras fronteras importantes que tenemos que proteger y cuidar y de alguna manera administrar bien, ¿verdad? Porque desde que yo hice mi tesis en el Golfo de Nicoya ya era evidente que se estaba sobrepescando. ¿Tesis de doctorado fue? No, esa fue una tesis de licenciatura. Estamos hablando de los años 70. En la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Sí, correcto. Ya era evidente que se estaba sobrepescando el camarón. ¿Por qué? Porque el esfuerzo anual cada año era mayor y la captura era menor. Y eso es un síntoma muy sencillo de observar y de interpretar. De modo que necesitamos ponerle cariño al aspecto marino,
administrarlo con mucho cuidado y desarrollar prácticas ecoamigables en todo el sentido hacia el mar, porque lo hemos visto como el gran basurero, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es serios problemas en el mar, aumento en el disminución del pH, aumento de temperaturas y zonas muertas en el mar. Y todo eso debe llamarnos a... Bueno, el aleteo del tiburón es un problema. Exactamente, aunque es prohibido acá, creemos o nos preocupa, sospechamos de que se practique ilegalmente y ha sido muy difícil demostrar. Deberían cerrarse esos muelles que están hoy en Costa Rica. Aquí el asunto es complicado, ¿verdad? Porque en este momento los muelles públicos no están habilitados para recibir las descargas, entonces se están haciendo en muelles privados y ahí, para hacerse bien, ahí debería haber gente de los ministerios, de Incopesca, etcétera. Y yo no sé si eso se está dando así, pero yo sé que hay preocupación de parte de gente como Carlos Villalobos, que están dirigiendo Incopesca. Sí, los de grupos lo que está pasando, también. ¿verdad? Pero el tema marino es algo que tenemos que tomar muy en serio porque es uno de nuestros grandes recursos, ¿verdad? Incluyendo la existencia de una cordillera gigantesca, mucho más grande que la cordillera de Talamanca, que está debajo del mar, conectada pues a esta placa de Cocos, ¿verdad? Esta región entre placas que ha generado esta tremenda cordillera, de la cual la isla del Coco es el pico más alto, básicamente. Claro, incluso hay algunas teorías de que Costa Rica podría hasta aumentar 30,000 kilómetros cuadrados más por la relación que hay en estas cordilleras con estos archipiélagos. Hay una propuesta de eso. Planes de ordenamiento del territorio en diferentes ministerios e entidades públicas. ¿Pretende la iniciativa Paz con la Naturaleza unificar estas propuestas? Esa es una de las metas concretas, de esas 5 que te dije de largo plazo, de gran impacto, creemos. Y es que en el país diferentes ministerios han desarrollado sus instrumentos de ordenamiento, pero que no están concertados. Y un poco la meta es llegar a un solo instrumento concertado, de alta precisión, ojalá digital, para poder que todos los ministerios, las municipalidades, etcétera, manejen el mismo instrumento y podamos empezar a lograr impactos concretos usando ese instrumento. ¿Impactos concretos cómo? Un instrumento que nos diga dónde podemos construir vivienda y dónde no. Muy claramente. Sí, cosas tan sencillas como esas. Cosas tan sencillas como esas. Y parte de las crisis que manejamos todos los años cuando se vienen las inundaciones se deben a casas mal construidas a la par de ríos, debajo de un cangilón, donde un derrumbe es un desastre esperando ocurrir. Sí, los mismos actores cada año salen en la prensa escrita, televisiva y radial, hablando sobre las inundaciones en el Tempisque, en el Valle de la Estrella, en las zonas urbanas del Valle Central. Y que hay que mover aquella ciudad que está allá en el sur, y nunca se hace, ¿verdad? Bueno, son situaciones muy complejas, la misma gente prefiere volver a su casa y ver si el año entrante no les va tan mal, pero precisamente ese es el asunto, hay que empezar por instrumentos de ordenamiento que desde el inicio nos eviten esas malas decisiones de construir en sitios donde no deberían construirse. Por ejemplo, para usar solo un ejemplo, ¿cómo se están fortaleciendo los mecanismos financieros para proteger las áreas protegidas? Ese es otro tema complicado. En estos 2 últimos años el gobierno ha tenido que aumentar sus presupuestos sobre todo el año pasado, muy considerablemente, porque la Sala Cuarta decidió que todos los empleados del MINAET ahora, deben ser pagados por el gobierno y no por fundaciones. Eso tuvo un impacto inmediato sobre el área de conservación Guanacaste y sobre ACOSA. ¿Qué es ACOSA? El área de conservación OSA. Ambas tenían gente pagada por fundaciones que ahora el gobierno ha tenido que asumirlas. Y eso representó el año pasado un aumento considerable del presupuesto. No recuerdo si fue el 25, algo así, % del presupuesto. Bueno, eso es un punto también interesante porque siempre las administraciones habían obviado incluir en el presupuesto nacional de la República
cantidades significativas para proteger el ambiente. Y por supuesto, para pagarle a gente, digamos, que estaba siendo pagada por fundaciones. Eso se acabó y ahora el Estado, hasta que no cambie la ley, tiene que asumirlo. Y de ahí es que la situación requiere, nosotros creemos, este fondo patrimonial. Hay otros problemas. Uno de los problemas es ejecución y todo el mundo sabe que a menudo, por ejemplo, el fondo de parques no se ejecuta. O sea, quedan fondos sin gastarse por incapacidad del sistema de ejecutar. Y ahí, bueno, se está hablando también de posibles soluciones. Bueno, usted fue presidente de la Fundación de Parques Nacionales también. Hace muchos años, claro. Y la fundación... ¿Usted conoce eso? Bien. La fundación se crió un poco para comprar tierras, que luego se pasaban al Estado. El Estado todavía debe 150 millones de dólares en tierras, en parques ya creados, donde dueños privados tienen fincas dentro del parque. Es una gran contradicción. Y es un problema para los dueños y para el Estado y para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, sí, claro que nunca hay suficientes fondos, ¿verdad? En este campo, la verdad es que ¿dónde hay suficientes fondos? Ahora estamos viendo un problema global de los países más ricos del mundo con problemas de liquidez y con otros tipos de problemas. 700 mil millones de dólares tuvo que invertir el Estado de los Estados Unidos para salvar la banca internacional. Pedro, ¿está usted de acuerdo con la privatización de las áreas silvestres protegidas? No, nunca me ha parecido que eso es una opción. Son del Estado. ¿Cómo pertenecen al pueblo de Costa Rica. Pues sí, pertenecen al gobierno, al pueblo de Costa Rica, que ha hecho un esfuerzo de muchos años. Sí, porque el pueblo ha pagado. Por poseerlas. No, yo no creo que haya mucha gente que esté apoyando la privatización. Primero habría que preguntarse qué es eso de privatizar las bueno, áreas es que ha habido protegidas. Propuestas que administren empresas privadas eventualmente algunos de estos parques nacionales. Esas son las propuestas, ¿verdad? Sí, yo pues creo que el SINAC, aunque requiere mejoras y tal, es una institución que mal que bien lo está haciendo, ¿verdad? Sí, que fue creada por la Ley de Biodiversidad. Ya. Es correcto. En fin, yo no veo cómo... Es decir, hay cosas que se pueden concesionar, digamos. Uno lo ve en todo lado, digamos, la soda del parque, pues yo no sé, ahí ya son cosas en que yo no me meto y no sé mucho del tema. ¿Qué debe concesionarse y qué no? ¿Qué le sirve al Estado concesionar? ¿Qué no le sirve? Ahí eso es un debate que pues le toca a alguna gente hacer. Yo no tengo muy claro qué es lo que debería concesionarse o no. No es un campo en que me he puesto a pensar pero mucho. Usted considera que las áreas protegidas siempre deben ser del dominio. Son del Estado, ¿verdad? Por definición. Y el Estado no puede concesionarlo todo. O sea, podrá concesionar algunas cosas de las áreas, pero las áreas... Bueno, ni siquiera en Estados Unidos, que han privatizado una serie de entidades, no lo han hecho con los parques nacionales. No, por supuesto que no, claro que no. ¿Considera usted factible la explotación de la energía geotérmica o hidroeléctrica en parques nacionales por empresas públicas o privadas, Pedro? Bueno, hay otro tema complicado, ¿verdad? Ya se hizo un esfuerzo hace unos años por promover un proyecto de geotermia en el volcán Rincón de la Vieja, me parece que fue. Y ahí pues lo que se había planteado era quitarle un pedazo al parque por donde meterlo a tubería y agregarle 3 veces esa superficie en otro lado del parque. Había un trueque de 3-1 que se había planteado en ese momento. ¿Cuándo fue eso, Pedro? Eso fue en el gobierno de Figueres Olsen. Y hubo una negociación larga en que la compañía petrolera que estaba interesada estuvo anuente a comprar todo este terreno para agregárselo al parque. ¿Petrolera o geotérmica? Perdón. Geotérmica. Geotérmica, sí. El punto es que no se logró concertar eso. Hubo una serie de discusiones sobre si se podía hacer sin ir al Congreso. Y la opinión de muchos de nosotros es que tenía que llevarse al Congreso. Indiscutiblemente. Y no se llevó por alguna razón, y eso cayó. Digamos que sabemos que hay una serie
temas como la energía, que son de mucha importancia obviamente para el país, y sobre todo energías como la geotérmica, que es buena energía, es limpia literalmente, en fin, es una buena, es energía limpia como se le llama. Pero en este caso, pues las fuentes geotérmicas están en parques nacionales y ahí hay que negociar eso con mucho cuidado, sin detrimento del parque. Yo creo que se puede hacer agregándole más espacio al parque por otro lado. Yo soy muy pragmático en eso, pero ahí entran en juego otras consideraciones, ¿verdad? Obviamente no es solo agregarle un pedazo cualquiera, habría que agregarle un pedazo que realmente contribuya. Bueno, que tenga además una condición ecológica también, sí, exacto, viable que realmente, y que entonces sean ecosistemas de fondo. Pero vamos a tener que aprender a negociar esas cosas y no verlo como blanco y negro, porque así como necesitamos parques y es urgente que los tengamos bien protegidos, necesitamos energía también, que no sea petróleo. Bueno, no porque sea en última petróleo. instancia, Pedro, uno sabe que el 12,75% realmente es lo que está protegido hoy en Costa Rica bajo la estructura de parques nacionales, ¿verdad? Sí, claro. Sí. El Centro de Investigación de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Costa Rica describió una especie de alga en el Parque Nacional Rincón de la Vieja, conocido como Euglena pailacensis. Sí, ¿Considera usted, pailas, sí. claro, por las pailas, considera usted que a pesar de que existen estas especies únicas en el mundo de alga antes descritas, se explota energía geotérmica en esos lugares? Bueno, ahí habría que obviamente hacer un estudio para ver qué impacto tendría, digamos, sobre las pailas, etcétera, y eso debería ser parte de la evaluación de si vale la pena o no, porque efectivamente las especies que viven en estas situaciones de altas temperaturas, llamadas también termofílicas, pueden ser muy importantes y muy valiosas para ciertos desarrollos tecnológicos, etcétera. Se acaba de descubrir en la Argentina un hongo que digiere celulosa y que produce una serie de componentes que están presentes en el diésel. Entonces, por ejemplo, ahí se abre una oportunidad interesantísima de usar biomasa, celulosa, para producir este biocombustible. Igual que ese es un ejemplo nada más de posibilidades que hay. Igual se está trabajando con microalgas para ver si son buenas. Sabemos que son muy buenas productoras de aceites y que a lo mejor son un sistema mucho mejor que la palma africana o ¿verdad?, que otras opciones. En fin, en este caso son balances muy complicados que hay que hacer. Hay que sopesarlos. Hay que sopesarlos porque a lo mejor vale más un alga que la energía geotérmica, pero a lo mejor no, y ahí eso es lo que es complicado. Ahora, el problema de la extinción de especies es que la extinción es para siempre y no hay manera, o sea, es muy difícil resucitar esas especies cuando se nos acaban, cuando las destruimos, y todo lo que implican, todo lo que esas especies podrían habernos dado, y muchas veces desaparecen sin siquiera tener un nombre científico. Entonces, todo eso es una preocupación tremenda. Iniciativa Paz con la Naturaleza. Vamos a un corte y ya volvemos. Iniciativa Paz con la Naturaleza. Una serie de programas, una serie de planes de acción para ordenar ambientalmente a Costa Rica, algo que es urgente para este país y las demás naciones del planeta. Hemos invitado a Pedro León, coordinador de la Oficina Ejecutiva Paz con la Naturaleza. Pedro, hay hoy una discusión fuerte en relación con la explotación de oro y otros minerales asociados en la zona de Las Cruzitas, distrito Cutris, cantón de San Carlos. ¿Está usted de acuerdo con esta explotación? Vea, efectivamente es un tema muy complicado y álgido en este momento, y es un tema que ciertamente ha sido de mucho debate dentro de la oficina ejecutora. Hay compañeros en la oficina que no simpatizan mucho con la decisión de abrir la minería,
Sí, una decisión que tomó el presidente de la República y su ministro de Ambiente. Sí, y la tomaron porque venía un proceso. Este es un proceso que venía desde los años 90, ¿verdad? Con una compañía Sí, que ha es de venido larga data. con una larga historia. Y que el gobierno se lo encontró, ¿verdad? Y tenía que definir qué hacía. Estas situaciones son muy complicadas para el país y es muy importante que evitemos ponernos en estas situaciones donde hay una compañía que ha hecho un proceso y que si el Estado no responde a ese proceso, pues la compañía puede iniciar una demanda que podría ser obviamente muy cara para el país. Obviamente el impacto de ver las talas a todos los costarricenses nos molesta mucho. Nosotros de alguna manera, yo no sé si fue porque en los años 70 y 80 la tala fue tan tremenda en Costa Rica, cuando se cortaban 60,000 hectáreas al año, que quedamos como vacunados. Sí, que desaparecieron casi el 70% de los bosques. Muchísimo, ¿verdad? De modo que desde el punto de vista del impacto pues es muy negativo para todos, yo pienso, ¿verdad? Además, la minería a cielo abierto ha demostrado, incluso en la administración Arias Sánchez 86-90, iniciamos un proceso de revisión de minería a cielo abierto, como fue el caso de Macacona, ¿se acuerda Ajá, usted? vos estabas en esa época en involucrado una gestión, en el cuestión. Sí, sí. Entonces se ha comprobado que el impacto es muy serio, ¿verdad? Sí, yo entiendo por un lado las objeciones de los ambientalistas, algunos que están, o sea, con los que trabajan conmigo y son muy atendibles. Bueno, colegas. Colegas, por supuesto, y biólogos de muchas instituciones en las que yo colaboro. Y por otro lado, oigo la posición del gobierno y ellos dicen, bueno, ¿qué podíamos hacer, verdad? Yo personalmente, te lo digo a nivel personal, porque yo en este momento me quito el sombrero de coordinador y digo, a nivel personal, a mí me gustaría, por ejemplo, que volviéramos a una moratoria a la minería de cielo abierto para revisar el código minero. Sí, porque existen grandes contradicciones que ya las es un código muy viejo, es un código viejo. Y además obsoleto en materia de gestión ambiental. Y darnos chance de repensar esto. Ese es digamos, eso es lo que yo opino, lo que yo propondría, pero obviamente mi posición es una dentro de un grupo de gente que debate esto y que, por otro lado, entendemos las presiones bajo las que está el gobierno. Una situación muy difícil, muy desafortunada, porque a la iniciativa le ha traído muchísimas críticas, nos desenfoca de estas cosas de largo plazo que son muy importantes para meternos aquí en estos debates de temas, de decisiones, digamos, de corto plazo. Sí, ¿verdad? Porque parece que hay una contradicción del presidente de la República, que es el que propone la iniciativa Paz con la Naturaleza. Hay un decreto ejecutivo, hay toda una estructura científico-administrativa que usted dirige, y por otro lado hay un decreto ejecutivo que acabó con la moratoria, como usted lo está planteando, y entonces opaca la iniciativa Paz con la Naturaleza. Pero por otro lado tenés una situación real que el país enfrenta. Como te digo, lo que tenemos que evitar es ponernos en esa posición que no la produjo este gobierno, viene desde 1992, entiendo, cuando empezó la exploración. Sí, administración Calderón-Fournier. Yo no recuerdo la administración, pero si es así, efectivamente. Entonces, para empezar, por eso es que yo pienso que para resolver este tipo de cosas tenemos que llegar a decisiones fuertes sobre si queremos o no minería a cielo abierto metálica, porque no se puede, o sea, porque hay otras cosas que necesitamos tener, o sea, tenemos que poder extraer de tajos, porque si no, ¿cómo arreglamos caminos? O sea, hay una posición práctica en el sentido de que hay que evaluar caso a caso. Bueno, por eso es tan importante el ordenamiento ambiental del territorio. Es correcto, porque el ordenamiento nos permitiría, con un buen instrumento, definir qué se puede hacer dónde, ¿verdad? Ahora, entonces, este tema ha sido un tema muy, muy difícil, debatido. Nosotros vemos los dos lados. Sigue el debate. Y el debate sigue. Y repito, yo te acabo de expresar lo que yo pienso personalmente. Vamos a ver en qué para esto, pero sí ha sido una fuente de mucha crítica para la iniciativa, muy, muy duro, porque
porque han asumido que somos nosotros los que decidimos de alguna manera y no somos nosotros no somos decisores en ese sentido, no somos parte de los procesos que otorgan permisos y esa cosa. Nosotros somos básicamente un ente que aconseja al presidente, que le da opiniones, que asesora al presidente. Y el presidente no necesariamente tiene que cumplir todo lo que nosotros le decimos. Nosotros sabemos que no funciona así, que no siempre nos va a hacer caso. Esperamos que casi siempre nos haga caso y ese es un poco la expectativa y un poco lo que ha ocurrido. En otros casos, en otros campos sí hemos recibido, sí hemos visto, digamos, más congruencia, por decirlo de alguna manera, con la iniciativa, pero ciertamente es una situación muy complicada para el mismo gobierno. El gobierno no se la buscó, el gobierno no lo deseó, lo encontró el proceso y tuvo que responder. Hay gente que considera que había respondido diferente, hay muchas opiniones. Como te digo, yo te di mi opinión personal y la sostengo. Bueno, porque las universidades públicas se pronunciaron en contra de la explotación a cielo abierto de oro en Las Cruzitas. ¿Está usted de acuerdo con estos pronunciamientos? Bueno, lástima que no se hicieron antes, cuando se dio el permiso, que fue hace meses, ¿verdad? Porque tal vez hubiera habido alguna posibilidad de maniobra, pero la oposición ocurre luego de que ya se inició el proceso de tala y de propiciar la mina, ¿verdad? Pero yo entiendo la reacción de mucha gente y por supuesto de muchos de mis amigos también. Y como te digo, veo los dos lados y digo, qué difícil, qué difícil. Y esa va a ser la tónica de ahora en adelante para este gobierno, el siguiente, para todos los gobiernos, no solo de este país, del mundo entero, porque vamos a tener cada vez más dilemas de esa índole. Y tenemos que prepararnos y tenemos que pensar cómo hacerlo bien. Y qué es lo que conviene, qué es lo que nos lleva más hacia la sostenibilidad. Ambiental, económica y social. Porque si no conjuramos esas tres cosas, no funciona. Y si algo he aprendido yo en estos 2 años, año y medio que he estado con la iniciativa, es que tenés que conjurar esas tres variables. No puedes evitar lo social. Es muy importante lo social. Y lo económico también. Tenés cómo conjurar esas tres variables. Lo ambiental, que es sobre lo cual construís todo lo demás. Es la base sobre la que se construye la economía, el bienestar del país. ¿Cómo conjurar esas tres cosas? Ese es el gran reto para mí, bueno, como lo estoy viendo ahora. La definición moderna de ambiente, Pedro, es la interacción de factores biofísicos y sociales. Y entonces aquellas tendencias de separar lo económico de lo ecológico, de lo social, ya no cabe. Bueno, si lo ves así, muy bien, pero ya ahí metiste esas variables todas, porque hay que meterlas, ¿verdad? Para conjurar las necesidades de la gente, ¿verdad? Del ambiente, o sea, del mismo sistema ambiental, de los ecosistemas, dentro de... Sí, porque hubo una tendencia dentro de aquella filosofía causística científica a separar cosas. Pero hoy la ciencia ecológica ha demostrado que debe haber una interacción de factores, ¿verdad? Exactamente, y deben conjurarse de alguna manera, ¿verdad? Y ese es el gran reto que enfrenta la humanidad, cómo conjurar esos diferentes intereses con el enfoque hacia la sostenibilidad, que esa debería ser, digamos, ese es el nuevo grial, cómo hacemos sostenible este planeta, porque sabemos que no está que no está en una situación estable. Bueno, porque además la estabilidad desde un punto de vista biofísico no existe, ¿verdad? Hay una dinámica, ¿verdad, sí, Pedro? pero digamos, hablando de la estabilidad de la atmósfera, por ejemplo, para ser concretos, necesitamos una dinámica estable porque a cómo vamos, y hasta hace unos años, diría yo, unas décadas, nadie pensaba que el ser humano podía impactar nuestro mundo como lo está impactando. Creíamos que la naturaleza era eterna, era inimpactable, nuestros abuelos la veían la montaña como un reto que había que talar para meter la civilización y hacer patria. Eso ha cambiado completamente en 2 generaciones. Y yo creo que este gobierno, igual que todos los gobiernos del mundo, enfrentan ese reto de buscar congeniar los diferentes intereses de la sociedad en una filosofía de sostenibilidad, no solo nacional, sino global, porque tenemos que trabajar esto a nivel global.
y es un reto muy grande. ¿Considera usted que el presidente de la República, con esta actitud que tuvo en relación con la iniciativa Paz con la Naturaleza, estaría de acuerdo en introducir un título de garantías ambientales en la Constitución Política de Costa Rica? Bueno, primero que tendríamos que verlo y tal, pero por ahí va un poco el asunto, como yo lo veo, sobre todo. Sí, porque las garantías sociales fueron la gran transformación a finales o a mitad del siglo XX. Ahora estamos planteando las garantías ambientales. Bueno, te cuento que hemos estado discutiendo, ha sido hablado a varios niveles, la importancia de que la C-neutralidad se convierta en una ley de la República, pase por la Asamblea Legislativa y se vuelva. Pero en relación con garantías ambientales. Bueno, un poco implícito está, porque si queremos C-neutralidad, ahí está un poco metido todo lo que las garantías dirían. Habría que ver eso ya, congeniarlo y ver cómo empatan las dos cosas. Pero el punto es que... Porque sería la gran transformación para este siglo, Pedro, indiscutiblemente. Es sobrevivencia, ¿verdad? Sí, sería muy interesante saber más de esto. Yo no sé si has hecho un programa sobre el tema de las garantías, pero me parece que amerita una explicación más profunda cómo se podría implementar y qué implicaría, ¿verdad? Aparte del artículo 50 de la Constitución. Bueno, que ya fue un primer paso. Un primer paso, claro. De hecho, alguna gente cree que ahí está ya metido el concepto, ¿verdad? Habría que, ya eso es un tema, digamos, legal, de los abogados que yo no Pero manejo. lo importante fue que garantías ambientales en la administración legislativa pasada estuvo en el primer lugar, pero por intereses muy particulares no se votó. Sería interesante ver si esta iniciativa Paz vuelve a retomar. ¿Y por qué no se votó? ¿Qué posibles intereses? 1.500 mociones se le impusieron a garantías ambientales. Ya entendí. Agradecemos la presencia de Pedro León, coordinador de la Oficina Ejecutiva Paz con la Naturaleza. Y a ustedes los esperamos en un programa más de garantías ambientales. Muy buenas noches